desde que vino en una beca de verano, creo que por allá por el 2008, algo así. Nahuel me corregirá, y tuvo un breve tiempo en nuestro laboratorio. Nahuel es egresado de la UNI, que está poniendo sus graduados en distintas partes del mundo, con mucho éxito. Ahí hizo su formación como físico y luego como un máster. Y su doctorado lo hizo en el laboratorio SpinTech de la Comisión de Energía Atómica de Francia, Grenoble, donde caracterizó principalmente diferentes tipos de nanoosciladores basados en el efecto de transferencia de torque, Spin Torque Transfer, y MRAMs, memorias magnéticas aleatorias no volátiles, basados en uniones de junturas túnel magnética y válvulas de spin. Durante su experiencia postdoctoral en el Instituto Jean Lamour, estudió el control de vacancias de oxígeno en las barreras aislantes de óxido de magnesio durante su fabricación y su influencia en el transporte eléctrico y transferencia de spin torque, STT. Durante su estadía postdoctoral en el Instituto NEL, en Grenoble, validó el concepto de un nuevo sensor de polarización de spin basado en válvulas de spin y uniones Schottky, por lo que sus estudios se enfocaron en el transporte de electrones calientes, hot electrons, utilizando microscopio electrónico de barrido como fuente de electrones no polarizados. Un tema muy lindo que a lo mejor en otro momento nos da una charla. Actualmente se encuentra trabajando en el grupo de sensores magnéticos del Instituto de Radiación y Materia, SPEC, y en el Laboratorio de Nanomagnetismo y Óxidos. Sus estudios se basan en el desarrollo y la caracterización de sensores de campo magnético basados en uniones túnel magnética, sobre lo cual nos dará su presentación hoy. Damos el paso a Nahuel. Muchas gracias, Nahuel, por estar en esta presentación. Muchísimas gracias por la presentación, doctor Carlos Ramos. De verdad, qué gusto estar aquí. Frente a tantos amigos, los conozco desde hace mucho tiempo y la verdad que es un gusto, una responsabilidad también. Espero estar a la altura de un centro tan prestigioso como el Centro Atómico y el Laboratorio de Resonancias. Voy a compartir mi presentación para irla colocando. Perfecto. Bueno, ¿pueden ver en pantalla? Sí. Sí. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Carlos, Luis, por la invitación. Actualmente me encuentro en el laboratorio, en el instituto y en el CEOA, Saclay, de París. Dentro de este centro atómico hay un instituto que se llama IGRAMIS, Instituto de Radiación y Materia. Dentro de ese instituto hay un servicio, una sección que se llama de Física Fundamental y de Energía, de Materia Condensada, que es SPEC. Y dentro de SPEC se encuentra un laboratorio, que es el Laboratorio de Nanomagnetismo y Óxidos. Dentro de este laboratorio de nanomagnetismo y óxidos hay un grupo, que es el grupo de sensores magnéticos, y es ahí donde trabajo. Es complicado cuando hay que colocar todas las afiliaciones, pero es así más o menos la historia. Estoy trabajando actualmente en el desarrollo de sensores magnéticos. Comencé hace casi 2 años en un postdoc. Lamentablemente por la pandemia y estar confinados, el trabajo ha sido un poco más lento, pero hemos llegado a obtener ciertos resultados, de los cuales hablaré el día de hoy. El título de la charla le he puesto caracterizaciones de sensores de campo magnético basados en uniones túnel magnéticas. Y quisiera empezar aprovechando, indicando que este laboratorio trabaja de la mano de una empresa americana. Compró una startup que nació en este instituto. Y en este instituto, esa startup se llama Cribasans Technologies, y trabajamos de la mano. Hacemos proyectos y trabajos para la empresa, pero al mismo tiempo hacemos investigación, digamos, un poco básica y no tan rentable, pero siempre de la mano tratando de hacer un ida y vuelta en feedback y en toda la información que podamos compartir y que no sea tan confidencial. Hay muchas cosas que no se pueden mostrar, obviamente, porque la empresa no lo permite. Entonces quisiera comenzar presentando al grupo. Voy a colocar 5 por aquí. El enlace, perfecto.
Él es Claude Fermón, el jefe del director de este grupo de sensores magnéticos, el fundador de la startup Cribasens. Él trabaja en temas de IRM, como mostraré más adelante. Miriam Panakior, que es mi jefa directa. Yasmin Braz, que trabaja en biosensores. Orlisa Niñac, que trabaja en imágenes 2D, 3D, de campo cercano, ¿no? Campo magnético de straight field de muestras. Tenemos a dos personas que son los capos, los que mantienen el sputtering y todo el equipo del proceso de materiales siempre funcionando y que nos ayudan. Es el Gregoría, que les quiero saludar. Estoy yo como postdoc por ahora, solamente tenemos 4 estudiantes de doctorado y tenemos estos campos de investigación que quisiera detallar a continuación. Tenemos una parte bio muy fuerte. La parte de biomagnetismo de este grupo se basa, por ejemplo, en generar y crear magnetrodos. Magnetrodos son estas puntas usadas para poder sensar el campo magnético que genera el cuerpo, digamos, humano, de animales. Y como pueden ver ustedes aquí, esta punta, en la escala de 200 micrómetros, tenemos aquí en rosado sensores magnéticos basados en spin valve. Estas puntas se acercan. En este caso fue probado en un animal que estaba ya por fallecer, para medir las pulsaciones que generaba el cerebro, el campo inducido por las pulsaciones eléctricas que generaba el cerebro. Esta es una de las ramas de este grupo, muy fuerte. Después tenemos otra parte del grupo que se dedica a la creación de laboratorios en chips, biochips. Aquí les tengo una foto un poco escondido, pero podemos ver que en el centro hay muchos sensores de campo magnético, y son spin valve también, y los contactos para poder medir la resistencia cuando en el centro se genera el paso de un fluido de células que están funcionalizadas con partículas magnéticas. Este es el grupo de biochips. También tenemos un grupo muy fuerte, que es como nace este grupo de sensores, que es de magnético resonancia imaging, imágenes de resonancia magnética. Este es un ejemplo de los sistemas que fabrican aquí para poder, una vez testeados aquí, ir a Neurospin, que es también una empresa que está muy cerca, para poder tomar imágenes y ir validando aquellas ideas de desarrollo que tiene, en este caso, Claude, en el laboratorio. También uno de las ramas de este grupo es el Local Magnetic Imaging. La idea general es fabricar estas puntas, como las que vemos aquí, con sensores también basados en GMR, en Gamma Magnetron Resistance, en las puntas. Aquí podemos ver un zoom de la punta, aquí está el sensor, y poder hacer un barrido 2D, como si estuviéramos usando un AFM, y poder separar la parte topográfica de la parte magnética, ¿no? Esto tiene ventajas, desventajas, pero ese es el tema de trabajo de esta parte del grupo. Y si desean más información, en internet está la tesis de Julián Moulin, donde pueden ver toda la información. Y también dentro de esta parte tenemos un estudiante que está fabricando unas pirámides en cuyas puntas se encuentran los sensores para poder hacer mediciones o topografías en 3D del straight field de muestras. Esto obviamente depende de la distancia y es toda una técnica que se está trabajando. Para poder empezar un poco, quisiera mostrarles un poco, ya lo conocerán, las magnitudes de campo de las que estamos hablando, para poder excitar y poder medir el MRI, la resonancia magnética. Aplicamos aproximadamente 1 Tesla. El magneto que tenemos en el Frigidaire tiene -2 Teslas, y así vamos reduciendo, ¿no? El campo magnético terrestre y un campo medido a 1 metro de un alambre que puede aguantar 1 amperio microteslas, ¿no? Esto es los campos grandes. De aquí para abajo podemos decir que los campos que tenemos que medir son casi como el ruido que podemos estar midiendo con un sensor en cualquier lugar. Y es aquí donde radica la motivación para el estudio y la creación de este grupo, es poder llegar a medir estos campos usando sensores, partiendo en este caso de la base de la espintrónica. Los campos grandes, el efecto Hall effect, es el sensor más usado y contra el que se tuvo que luchar para poder entrar a imponer un poco estos sensores basados en espintrónica, que van en todo este rango aquí, en este cuadrado celeste. Tenemos el flux gate y los squids, que son en realidad medidores de flujo de campo magnético. Se requiere un área para poder medir campos muy bajos, pero son muy sensibles, llegamos hasta femtoteslas, que es algo impresionante. Y nosotros, a lo que hemos llegado con los sensores basados en GMR, es a estos magnetrodes y a sensores mixtos que pueden llegar hasta 10 a la -12, en este caso picoteslas. Mi tema de trabajo es, partiendo de todo lo que les he mostrado hasta ahora y estos sensores que ya existen, es introducir uniones tunas magnéticas que puedan reemplazar
en este caso, mejorar la performance de los sensores ya conocidos. Entonces, esperamos, usando estas junciones túnel, poder estar en este rango, ¿no? Casi bordeando los picoteslas y ya mucho más abajo son los sensores mixtos, de los cuales podríamos hablar más adelante. Pero hay que recordar siempre, por ejemplo, cuando los sensores basados en espintrónica empezaron a jugar un rol importante, ¿no? La cabeza de lectura magnética entró a jugar un rol cuando se pudo reducir su tamaño y pudo tener esa sensibilidad y esa señal ruido lo suficientemente alta como para poder leer y poder servirnos, ¿no? Entonces es importante entender que para los sensores magnéticos basados en espintrónica tenemos materiales magnéticos, la respuesta es no lineal y se tienen que optimizar y diseñar dependiendo de la aplicación que se quiera, para la que se quiera utilizar el sensor, ¿no? Y en este caso también fue algo muy importante, se tiene que luchar contra los sensores que funcionan actualmente y que ya son parte del mercado. Entonces, partiendo de esto, una pequeña introducción acerca de lo que es mi tema. Se me encargó trabajar con sensores basados en junciones túnel, y para esto había que estudiarlos, ¿no? Las aplicaciones se las acabo de mostrar. El laboratorio en el que estoy se basa o se enfoca fundamentalmente en los sensores con aplicaciones biomédicas y también un poco con la industria para los automóviles, porque sabemos que hay como 60, los automóviles normales actuales tienen como 60 sensores dentro de ellos, ¿no? Entonces es un mercado muy grande y es por eso que se apunta siempre hacia, en este caso, a aquello que pueda ser rentable. ¿Demora tiempo sacar algo al mercado? Sí, pero al final, por la cantidad de sensores que se venden, es muy rentable. Ventajas de usar una junción túnel en vez de una válvula de spin simple. Primero que tenemos una alta sensibilidad, ¿ok? Y un límite de detección, un detection limit muy pequeño. Podemos llegar a nanotesla o picotesla, dependiendo de la aplicación, a baja frecuencia. Es algo que se busca. La salida que nos ofrece este dispositivo, debido a la alta TMR, es alta, es muy importante, y esto influye obviamente en la señal ruido. Tenemos también una buena estabilidad térmica. Si aumentamos el volumen, podemos mantener a raya esta estabilidad térmica. El ruido va a ser relativamente alto porque aumentamos toda la señal que estamos midiendo, pero tiene una estabilidad térmica en la estructura, sí. Es compatible con el CMOS y tenemos una señal alta aplicando un bajo voltaje, lo que es un low power consumption, lo que es siempre muy bueno. Es barato, puede llegar a ser barato si se masifica, y bueno, el tamaño es pequeño. Pero tenemos una limitación muy grande, y ese es el estudio que hacemos todos los que estamos trabajando aquí, es que a baja frecuencia el sistema funcione, tengamos una señal ruido importante, de esta forma poder tener ya para la aplicación algo que pueda funcionar. Entonces nos enfocamos en las mediciones del ruido a baja frecuencia, es el ruido 1 sur F, y la cuantificación es algo muy importante. Poder cuantificarlo bien y estar seguros de lo que estamos midiendo. Entonces, como objetivo de esta primera parte, de esta charla, les voy a contar un poco acerca de cómo realizamos algunas ecuaciones, algún modelo, dimos un marco para poder cuantificar correctamente en nuestro setup de medida el ruido 1 sobre F, y estudiamos estas junciones túnel en función del voltaje que estamos aplicando. Es importante saber también si el comportamiento es el mismo para diferentes valores de voltaje. Entonces, aquí un poco el resumen de la charla. Voy a hablar un poquito de los sensores con los que estoy trabajando, después la normalización y la corrección de las mediciones que realizamos, luego un poco del comportamiento que tienen estos sensores en función del voltaje, y al final, para concluir, unos slides de cómo identificamos de alguna forma las vacancias de oxígeno dentro de la barrera túnel y que podrían jugar un rol importante en las aplicaciones, ¿no? En el performance de un sensor o de un NRAM o de un oscilador espintrónico. Entonces, empecemos un poco. Como bien ustedes conocen, esta es una curva, bueno, es una simulación, pero es la curva de histéresis de una estructura compuesta, digamos, en este caso, una capa PIN, fija en una dirección, y un plane, y separada por un spacer que puede ser metal o una junction túnel, puede ser un aislante, y otra capa en el plano, la magnetización en el plano. Entonces, cuando hacemos un sweep de campo magnético de positivo a negativo, vamos a saturar y en algún momento vamos a voltear la capa libre, la capa que está acá encima, y tenemos el estado -1. Luego, si nos vamos para el otro lado, vamos a hacer el mismo salto, pasando de un lado a otro, ¿no? Esto es muy bueno si queremos un NRAM, si queremos tener un switching rápido, si queremos tener
un ciclo estable. Ok, esto es lo que se conoce, o al menos lo conocía yo cuando estudié el doctorado y trabajábamos con osciladores de este tipo. Ahora ya todo es perpendicular, es totalmente distinto. Pero para los sensores lo que estamos buscando es que la respuesta de la magnetización sea lineal, es decir, que de un momento saturado a un campo alto podamos pasar a través de cero de una forma lineal o casi lineal. Para lograr esto hay que optimizar este dispositivo, es lo que hacemos aquí, y por ejemplo, este es el caso inicial, podemos alargarlo y cambiarle las dimensiones, hacer el H2, que es el espesor, como lo llamo el fondo, tal vez, hacerlo mucho más grande que esta distancia, pero mucho más pequeño que esta distancia, para poder generar una anisotropía de forma que haga que una de la magnetización de la capa que está fija en una dirección esté a 90 grados de la magnetización que está en la capa libre, en la capa superior. Entonces, de esta forma, teniendo estas dos capas a 90 grados, podemos tener esta reacción, aplicando un campo, obviamente, en la dirección perpendicular, o sea, en la dirección de esta capa fija, podemos tener esta respuesta lineal. Otra forma es generando, ya en la construcción del dispositivo, colocando dos materiales magnéticos de esta forma para poder no cerrar, sino fijar esta magnetización a 90 grados de la capa para tener exactamente el mismo comportamiento. Y algo que hemos hecho nosotros es depositar una capa antiferromagnética en la parte superior para fijarla a 90 grados, con un proceso especial que hacemos, un doble annealing, el cual mostraré más adelante. Entonces, si tenemos cualquiera de estas tres configuraciones, podemos tener una curva lineal, es la curva de transferencia, y partiendo de que el sensor funciona, obviamente, sin ninguna aplicación de campo, el único campo que queremos medir es el campo externo, tendremos este comportamiento lineal sin dudarlo. En nuestras aplicaciones en el laboratorio, tenemos nuestros sensores que tienen esta forma de Joe, que es como una L así, lo pueden ver aquí en la foto, y su curva de transferencia, en este caso la magnetoresistencia, es lineal para ciertos valores de espesor. Aquí podemos rápidamente obtener la magnetoresistencia, y con esta magnetoresistencia la sensitividad del dispositivo, ¿no? Que depende de la AMR y también del voltaje que estemos aplicando para poder alimentar a este dispositivo. En el caso de las junciones túnel, lo que hemos hecho es fijar, como les indiqué, una capa antiferromagnética en la parte superior, y usamos pilares. Ya no usamos nada estirado, tenemos pilares, una cantidad N de pilares, diferentes áreas, y la curva, como se muestra aquí experimental, es lineal alrededor de 0. La TMR, 200%, comparándola con el 7% que tenemos en un sensor de IMR, pues es muchísimo más grande, lo que nos va a dar también una señal de ruido mucho mayor. Entonces, nos vamos a ubicar en este 0 militesla, estamos aquí, vamos a aplicar un campo magnético muy pequeño, vamos a hacer excitar este sensor, vamos a alimentarlo con un voltaje, y vamos a empezar a medir el ruido, que es lo que nos interesa. ¿Cómo es el sensor que tenemos? En realidad, el sensor que tenemos es un conjunto de junciones túnel, no es solamente una junción, va desde 2 hasta 30 diferentes, son pilares iguales, pero están unidos en serie, ¿no? Aplicamos un voltaje TMR a todo el sensor, y en realidad lo que estamos haciendo es dividir el voltaje por pilar en el número de pilares que tenemos. Esto es muy importante porque, como nosotros sabemos, podemos tener la magnetoresistencia túnel disminuye dependiendo del voltaje que estemos aplicando, sea temperatura ambiente o bajas temperaturas. Entonces, para evitar que caiga la TMR y por lo tanto caigan las propiedades de sensibilidad del dispositivo, colocamos una gran cantidad de pilares, aplicando el mismo voltaje, tendremos una cantidad de voltaje menor. Entonces podemos mantenernos en una alta TMR por pilar. Y también es importante porque lo que sucede mucho es que se dañan los pilares y tenemos pinholes por todos lados y el sensor no funciona más. Esto también nos pasa en la CNRAM, nos pasa en los osciladores, que trabajar con junciones túnel es muy delicado, así que hay que tener siempre cuidado, y eso nos ayuda mucho a no estar quemando dispositivos, algo que sucede muy seguido. La estructura del dispositivo, se la muestro aquí a la derecha, está formada a grosso modo por dos estructuras magnéticas, un synthetic antiferromagnet en la parte inferior, que está fijo en una dirección y que nos define el eje de sensibilidad del dispositivo. El acople entre estas dos capas es antiferro, podemos ver acá lo tiene conocido, punto 8,
y es muy fuerte este acople. Este Synthetic Antiferromagnetic no va a moverse, así le apliquemos un campo relativamente alto. Y, bueno, una capa de óxido de magnesio muy delgada que separa la estructura superior, que es otro Synthetic Antiferromagnet, lo llamamos free layer, pero en realidad está fijo en una dirección a 90 grados, que es la estructura magnética de base. Para lograr esto hacemos 2 annealing, se pueden ver aquí el tiempo de annealing, con campos aplicados distintos para precisamente no mover el Synthetic Antiferromagnet que está en la parte inferior y mantener este a 90 grados. Y como les mostré hace un rato, la curva de transferencia cuando aplicamos un campo en la dirección del eje de sensitividad es lineal alrededor del 0. Obviamente no podemos, tenemos que trabajar aquí para las aplicaciones, ¿no? Y también, bueno, los films son fabricados en este laboratorio, pueden ser también fabricados en Cryosense, en la industria, y llega a nosotros, y nosotros hacemos todo el proceso de sala blanca para poder tener los pilares. Generalmente entre 3 y 15 micrómetros de área, y pueden haber sensores con 2 pilares hasta 30 pilares. Lo importante del trabajo es encontrar y cuantificar el ruido, que es lo que nos puede dar o no la luz verde para una aplicación. Entonces, rápidamente, estas son las curvas de ruido que generalmente medimos. El ruido es la raíz de la densidad de ruido espectral, y que contiene en sí varias contribuciones. Y las contribuciones, más o menos aquí las he descrito. El white noise o el ruido de fondo que tenemos para este dispositivo se debe principalmente por el carácter ómico que tiene la estructura. Depende de su resistencia, esta variación de electrones random, y que siempre nos va a dar, y que se puede cuantificar a grosso modo antes de comenzar una medición, para saber que está todo calibrado. Obviamente tenemos que sumarle el ruido del setup, en este caso los amplificadores que tenemos, y que mostraré en el siguiente slide. Después tenemos un ruido que es el ruido telegráfico o popcorn, que se da generalmente en la capa libre y a voltajes relativamente altos. Altos para nosotros es un voltaje que está cerca de 1 voltio, 0.8, 0.7 ya es considerado alto, porque podemos de alguna forma malograr el dispositivo. Entonces trabajamos hasta 0.6 para no malograr y poder tener mantener vivo el dispositivo y poder repetir los experimentos para poder ver y comprobar que lo que estamos viendo es correcto. Sí, bueno, podemos ir hasta 0.8, 0.9, pero si algo sucede, ya todo lo realizado pues quedaría en la nada. Entonces tenemos que cuidarnos en ese sentido. Podemos ver aquí la curva azul, que corresponde a este R10 Random Telegraph Noise, que desaparece en el caso de nuestra junción túnel, porque tenemos el free layer que está fijo con un antiferro. Entonces este RTN no va a aparecer para nosotros. Este es para lo medí en una estructura que estaba libre, la capa libre, no estaba pin. Entonces lo pongo aquí para que sepamos que esto puede existir. Y el más importante para nosotros, a baja frecuencia, el ruido 1 sobre F, que tiene esta forma, 1 sobre F, precisamente, depende de la frecuencia, y que tenemos que cuantificar para diferentes valores de voltaje. El origen, como estamos hablando de una barrera, pueden haber trampas de carga debido a estas inhomogeneidades dentro de la barrera, en las interfaces, y también puede ser vacancias de oxígeno, depende de los materiales que estemos usando también como barrera y como electrodos. Y también pueden ser estas fluctuaciones de dominios, de paredes de dominios magnéticos, lo cual genera un ruido de este tipo. La ecuación que usamos generalmente para cuantificarla es esta densidad de ruido en su F, que depende del voltaje, del número de pilares, del área del pilar y de la frecuencia. Y este factor alfa es la constante, el parámetro de Hooke, que comparándolo entre sensores podemos ver cuál es más o menos ruidoso, partiendo de este ruido de baja frecuencia, ¿no? Nuestra idea general es ver si este alfa lo podemos cuantificar de la manera correcta, y para eso nos preguntamos, esta densidad espectral que estamos midiendo, este ruido del dispositivo, depende del setup que estamos usando. Y para poder respondernos esto, bueno, antes esto parte porque en la literatura encontramos valores de alfa para pilares y que cambian 2, 3 órdenes de magnitud, y al estar un poco perdidos en dónde estábamos nosotros, dijimos, veamos primero si el sistema, si podemos, cambiando el circuito eléctrico, encontrar el mismo valor de alfa para los mismos pilares, no tendría por qué cambiar. Entonces empezamos un estudio para poder encontrar
una ecuación que depende del dispositivo. Entonces aquí tenemos el circuito, una batería. Escuché un sonido, no sé si me están escuchando o ya me volé. Sí, te estamos escuchando, todo bien. Perfecto, perfecto. Entonces aquí tenemos el circuito. Alimentamos el sistema con una batería, una pila, para poder evitar las fluctuaciones electrónicas de una fuente. Y podemos medir directamente una junción túnel, un sensor, que puede constar de diferente cantidad de junciones túnel. También podemos hacer un puente Whiston con 4 diferentes sensores, fabricados obviamente, no son distintos, son los mismos sensores, pero son 4. Obviamente provienen de la misma multicapa y tienen la misma resistencia y se supone que las mismas propiedades. Entonces podemos medir el voltaje de salida de este puente Whiston y poder cuantificar las propiedades del sensor. O podemos usar lo que usamos en este laboratorio, que es el sensor en una de las ramas de un puente Whiston. Aquí R1 y R2 deben ser iguales, mucho mayor que la resistencia del sensor para poder tener las propiedades del sensor y no estar midiendo otra cosa. Y el R3 es una resistencia variable que le equilibramos con la del sensor para poder tener un voltaje alrededor de 0, y partiendo de ese voltaje de salida que estamos midiendo, lo amplificamos con un amplificador INA, que tiene un ruido ya determinado de corriente, lo pasamos a voltios, lo amplificamos la señal con este es un amplificador Stanford, y luego adquirimos la señal con una carta de adquisición, haciendo una transformada de Fourier para poder obtener las curvas que vemos aquí, ¿no? En función de la frecuencia, el ruido. Para poder cuantificar la performance del sensor, tenemos que excitarlo para ver y obtener cuánto de campo puede, por ejemplo, detectar, cuánto es lo mínimo que podría detectar, cuánto es su sensitividad. Y para eso aplicamos, usando 2 bobinas externas, un campo alterno a 30 Hz. En este caso aplicamos 0.85 microteslas RMS, que genera este pico, este valor que nos da la medida de salida del sistema. Lo utilizamos para poder cuantificar la sensitividad del sistema, del dispositivo, del sensor. Y partiendo de este valor podemos obtener el límite de detección, que es el campo mínimo que podemos medir con el dispositivo. Algo importante es la proporcionalidad. Cuanto mayor sea la señal ruido de nuestro sensor, quiere decir que estamos detectando ruidos muy pequeños. Entonces es algo muy importante tener una señal ruido alta para este tipo de dispositivos. Aquí es donde trabajo, es en un sótano, la parte más baja del edificio. Es una sala blindada para poder eliminar la contribución del campo magnético terrestre. Aquí, a grosso modo, vemos la entrada, una puerta que se cierra, pero nunca se cierra, se puede abrir por dentro para evitar quedar encerrado todo un fin de semana. Esta es una bobina con la cual se puede de cómo fue construida esta, que se requiere para construir una cámara blindada de este tipo. Ok, entonces tenemos diferentes sistemas de setups de medición, y queríamos tener una expresión que pudiera darnos el voltaje de salida para ver si podríamos hacer algún tipo de corrección dependiendo del circuito que estemos usando. Entonces se nos ocurrió reemplazar, en un caso general de un puente Whiston completo, una junción túnel, el sensor que tenemos, por una resistencia más un fluctuador. Un fluctuador que envuelva todas aquellas variaciones de resistencia, de corriente, en un delta de voltaje. De tal manera que nuestro modelo quedaría de la siguiente manera: cuatro ramas con diferentes resistencias y sus fluctuadores independientes. Es algo importante porque utilizamos el teorema de Millman, que nos indica que si las fuentes son de bajo voltaje y no tenemos ningún tipo de correlación entre los fluctuadores, podemos aplicar esta ecuación de voltaje para obtener este voltaje de salida. Entonces, aplicando este teorema de Millman, obtuvimos un voltaje, el cual se traduce después en la densidad de ruido espectral. Y esa densidad de ruido espectral depende de los fluctuadores de cada una de las resistencias.
E1, E2, E3, E4. Entonces nosotros podemos suponer que cada fluctuador, cada uno de ellos es una junción túnel, es un sensor de campo magnético, con sus respectivos ruidos, y empezamos a hacer un poco de álgebra para obtener qué es lo que sucede en cada uno de los circuitos. Si tenemos solamente un R1, si tenemos solamente un R4, como en el caso de un cuarto de puente Wheatstone, o si tenemos los 4 fluctuadores dentro del sistema. Y los resultados fueron los siguientes. En el caso del el circuito simple de medición directa y del puente completo Wheatstone, no existe ningún tipo de corrección que se deba hacer a las ecuaciones que se obtienen usando este modelo. Pero en el caso de un puente, un cuarto, existe un factor de corrección que se tiene que retirar para poder cuantificar correctamente el ruido 1 sub f que estamos tratando de calcular. Y vemos aquí, esta es la ecuación de 1 sub f, del ruido, y aquí el parámetro de Hugh. Entonces, esta ecuación, si queremos obtener el alfa, tiene que ser dividida entre un factor que ahora ya es conocido. Y ese valor de m, que está aquí, que debemos retirar de las mediciones que estemos obteniendo, depende de la resistencia de nuestro puente. Y como podemos ver, depende de la resistencia de en este caso, de la junción túnel o del conjunto de junciones túnel que forman parte del sensor. Y como sabemos, lamentablemente no es nada fácil, esta resistencia depende del voltaje que estemos aplicando y depende del campo magnético, del estado magnético en el que se encuentre nuestro sistema. Si estamos en un estado de saturación paralelo, antiparalelo, o si estamos a 0 militesla, tenemos que tomar en cuenta esas curvas. Por ejemplo, nosotros trabajamos a 0 militesla, entonces tenemos que tomar esta curva roja y reemplazar para cada valor de voltaje que hayamos medido un factor de corrección que tiene esta forma m sobre m-1 al cuadrado. Entonces, tenemos ya un modelo, sabemos más o menos lo que tenemos que hacer, entonces nos dirigimos a probar si esto funciona. Y para ver si esto funciona, decidimos mantener el alfa constante. ¿Cómo mantenemos el alfa constante? Tenemos un film, se supone que si hacemos pilares, dependiendo de la cantidad, podemos hacer sensores con un número determinado de pilares y con diferentes áreas. Como podemos ver aquí, tenemos diferentes devices con número de pilares que van de 4 hasta 30. Ellos tienen diámetros distintos para poder también jugar con la variación del área, su resistencia. La magnetoresistencia túnel es elevada, lo que habla muy bien del filtrado que tenemos en esta barrera, de la calidad de la barrera, y bueno, el RA por pilar, que es algo importante, tratar de mantenerlo constante. Y las configuraciones que usamos para poder medir el ruido de estos sensores fue, para todos ellos, los primeros, un cuarto de Wheatstone Bridge, para los cuales había que hacer una corrección, y en los últimos un single element y 2 puente Wheatstone completos, en donde no se tendría que hacer casi ninguna corrección, salvo normalizar con respecto a un pilar, si es lo que queremos. Entonces, vamos a las mediciones y a los resultados que obtuvimos en esta parte. Lo primero que hicimos fue medir el ruido. Como podemos ver, tenemos el ruido de fondo, aquí en negro, y luego el ruido cómo comienza a aumentar con respecto al voltaje que vamos aplicando. ¿Qué sucede si medimos el alfa? Obtenemos el alfa partiendo de la ecuación no corregida para todos los dispositivos. Tenemos una variación de alfa que varía entre 2 órdenes de magnitud, de 1 nano a 10 nano, pero en este caso es micrómetros cuadrados. Generalmente este nano es más o menos bueno, pero tenemos que estar 10, menos 11, menos 10, menos 11 para estar en algo súper óptimo para algunas aplicaciones. Entonces, vamos a aplicar el modelo. Tenemos este número de n, de número de pilares, y de número de la distancia en micrómetros del diámetro de los pilares, y estos fueron un cuarto de bridge, y estos dos full bridge y single element. ¿Qué pasa si corregimos nuestras mediciones? Tenemos que todo converge en una sola tendencia. Obviamente hay alguna variación porque podemos perder algunos pilares en el camino, tal vez el tamaño no sea exactamente el que estamos suponiendo, es una cuestión nominal, y tenemos en realidad la tendencia y tenemos una disminución de este ruido de baja frecuencia, y validado de esta forma un poco el modelo que tenemos.
Tenemos también esta caída muy abrupta al final, podría deberse a la no linearidad de la curva I de B, porque recordemos que este alfa, el parámetro de Hughes, es modelado partiendo de un sistema óhmico, donde el I de B es lineal, y en nuestro caso altos valores de voltaje, ya estamos en la parte no lineal. Y bueno, acá lo podemos ver, corregido y normalizado, este comportamiento más o menos converge como lo esperábamos. Luego fuimos a la sensitividad del dispositivo. De la misma manera, en este INSET, la sensitividad con respecto al voltaje, podemos ver cómo se separan mucho las sensibilidades, y estamos hablando de un mismo dispositivo, y haciendo la corrección y la normalización, todo puede llegar a converger de alguna forma mucho mejor. Entonces, partiendo de esto, vamos a buscar ahora cuál es el campo más pequeño que podemos medir, que es lo que también nos interesa para las aplicaciones. Y para ello tenemos que utilizar la ecuación que toma en cuenta el ruido y la sensitividad normalizado por cada valor de voltaje de alimentación del sensor. Entonces tenemos estas dos curvas. Este es porcentaje en militesla, pero en realidad es casi lineal y después satura, muy parecida a la del ruido. Y al buscar y encontrar nuestra detección, encontramos que es casi constante en una gran cantidad de valores de voltaje. Algo interesante para las aplicaciones, aquí hemos separado esta parte superior, 10 Hz, son las mediciones a 10 Hz, y esta a 1 kHz. Y podemos ver cómo su mayoría son casi constantes, ¿no? Estamos en log, pero si hacemos un average, estamos de verdad en algo casi constante. Si normalizamos este límite de detección, porque tenemos un alfa casi constante para todos, encontramos un factor que nos lleva a tener todos los límites de detección iguales. Estamos normalizando con respecto a un pilar y con respecto a un dispositivo que tiene un área similar para todos. Entonces todo concuerda y converge, por lo que el modelo de alguna forma fue validado con estas mediciones y este grupo de dispositivos. Pero no nos queríamos quedar en esta parte de, ok, ya sabemos cómo medir. Habíamos encontrado que, por ejemplo, el ruido aumentaba linealmente como se esperaba para el dispositivo, está normalizado a un pilar, pero a partir de cierto momento comenzaba a disminuir. Y la sensitividad seguía el mismo comportamiento, aumentaba y luego disminuía. Haciendo la división entre los dos podíamos obtener una detectabilidad constante, que fue algo que no esperábamos, pero fue interesante. Entonces, intentamos ahora modelar este comportamiento, este aumento y después disminución del ruido y de la sensitividad. Entonces, empezamos proponemos en realidad en este momento un modelo muy pequeño, que toma en cuenta 3 ingredientes para explicar el transporte a través de esta barrera de túnel. Un comportamiento de magnetoresistivo que proporciona el ruido al dispositivo con una sensitividad que depende del túnel magnetoresistance, el voltaje como se espera. Y aquí entra algo interesante, estamos suponiendo que es una spin valve, no metálica, no una junción, entonces tenemos un valor constante de conductance. Conductance es la inversa de la resistencia. Como segundo ingrediente, tomamos una resistencia en paralelo que va a cortocircuitar el sistema y que es, en realidad, esta deflexión del perfil de potencial de paso de electrones, como lo define Simon y Brickman en su modelo, y que tiene un comportamiento de la conductance parabólico. Entonces vamos a tomar en cuenta también ese comportamiento parabólico, pero este ingrediente no proporciona ruido y no proporciona ningún tipo de sensitividad, es simplemente la conductance de orden 2. Y el tercer ingrediente que empezamos a tomar en cuenta fue los canales de conducción, porque si bien es cierto, tenemos un paso, una conductancia parabólica ya definida, tenemos que tener en cuenta que existen también estas simetrías en los electrones al atravesar una barrera túnel. Entonces, si estamos, y dependiendo esto de los electrodos que estamos utilizando, en este caso son ricos en cobalto, tenemos que tener en cuenta que en el estado paralelo o antiparalelos, la conducción va a ser distinta. Y a partir de cierto voltaje, estamos abriendo o cerrando canales de conducción. Eso está muy bien descrito en estos dos papers con respecto al transporte eléctrico y estas características que se pueden medir de este efecto en la resistencia, por ejemplo. Entonces, nos preocupamos porque yo no tenía la menor idea, y no teníamos la menor idea de qué hacer con la función de
de la conductancia en función del cobalto y se nos acababa el tiempo, entonces dijimos tal vez podríamos ver si tienen algún efecto o no. Entonces empecé a hacer mediciones de bajas temperaturas de la conductancia para ver si los canales estaban presentes. Y obviamente, como estábamos esperando, alrededor de cero, esta es la conductancia en función del voltaje que aplicamos a los pilares, tenemos la anomalía a bajo voltaje, para el estado paralelo y antiparalelo, lo cual era de esperarse si es que tenemos los canales de conducción y la barrera está cristalizada, y bueno, nos trae problemas porque, bueno, están presentes, hay que tenerlos en cuenta. Pero luego, a medida, comparando la conductancia a bajas temperaturas y a temperatura ambiente, vemos cómo se reduce el impacto, ¿no? Está acá, temperatura ambiente, pero comparado con lo que se mide a bajas temperaturas, podríamos decir que, ok, tal vez el efecto sea negligible, no podríamos no tomarlo en cuenta. Y otro argumento más para poder decir que no lo voy a tomar en cuenta es que esto es en el estado paralelo, donde hay sí un filtrado de canales de conducción, porque tengo dos magnetizaciones paralelas, y en el caso del antiparalelo también, pero nuestro sensor funciona a 0 militesla, y 0 militesla es una contribución de los dos, o es una contribución de ninguno, es un transporte no coherente. Entonces podríamos decir que si tomamos en cuenta solamente la deflexión, podríamos ver qué pasa. Entonces, digamos que hasta este punto dejamos de lado un poco los canales de conducción hasta el nuevo aviso, que ya sabemos que tal vez tenga algo que ver con el ruido, y planteamos nuestro modelo. Hacemos el teorema de Millman para estos dos ingredientes en realidad, porque ya el tercero no lo tomamos en cuenta, y tenemos que el ruido se puede expresar en función del voltaje de esta forma, en donde este factor depende del B cuadrado y es, a grosso modo, la conductancia del sistema a 0 militesla. Si hacemos un fitting de nuestra curva, podemos ver la curva, un fitting de estos puntos, podemos ver cómo esta ecuación encaja, más o menos como se debería esperar hasta cierto valor de voltaje. Y tenemos ciertos parámetros obtenidos de este fitting. Hacemos otro modelo, hacemos un modelo similar tomando estos ingredientes en paralelo, y tenemos que la sensibilidad también se puede expresar como en función de voltaje, y tenemos la conductancia dentro de la ecuación. Usando los parámetros que ya hemos obtenido con el ruido, podemos ingresar esto en la ecuación de la sensitividad, y el fitting calza, teniendo un factor que nos va a ayudar a obtener, dividiendo estas dos ecuaciones, un límite de detección que es totalmente coherente con lo que estamos midiendo, porque son los valores experimentales. Entonces, este modelo y este pequeño modelo puede sí reproducir el ruido y la sensitividad, la tendencia que tienen esta distorsión, partiendo de la distorsión de la barrera, puede describir el ruido y la sensitividad del sistema. Pero quisimos corroborar también con la conductancia, ¿no? Tenemos acá una ecuación de segundo orden. Entonces, primero hicimos un fitting de Brickman, del modelo de Brickman, totalmente, y podemos ver acá la curva roja, de donde se extrae la altura de barrera y esta asimetría de los dos niveles del perfil de potencial. Y, lamentablemente, si queremos hacer un fitting correcto, usando nuestros parámetros de esta conductancia en el estado 0 militesla, tendríamos que multiplicar nuestra ecuación por un factor 10 aproximadamente 10 a la 6, 10 a la menos 6, para poderle dar esta tendencia que vemos aquí. Entonces el modelo, si bien es cierto, describe el ruido y la sensitividad, todavía no encontramos la forma de poder hacerlo encajar en la conductancia de una forma mucho más efectiva, eficaz, y con no tanta variación. Entonces, hasta este punto, rápidamente, se mostró un modelo que cuantifica el ruido 1 sur F partiendo del setup de mediciones que estamos usando, y fue validado con las medidas experimentales. La sensitividad y el ruido aumentan linealmente hasta cierto punto, pero y hay una deflexión en ambos casos a alto voltaje, pero el límite de detección del dispositivo va a mantenerse constante, y esto es importante para las aplicaciones que se van a llevar a cabo más adelante usando las TMR. También, y importante decirlo, hay sensores que trabajan a bajas temperaturas, y esos sensores a bajas temperaturas van a tener que tener en cuenta todo un estudio de bajas temperaturas de ruido y de canales de conducción que, como hemos visto, aparecen y tienen una influencia en el ruido, ¿no? El modelo fenomenológico que planteamos para el ruido y la sensitividad logró su propósito, más o menos describirlo, pero todavía queda por trabajar.
Y no quisiera terminar esta presentación, más o menos de lo que he venido haciendo, sin contarles cómo es que hemos, un método que tenemos para poder identificar vacancias de oxígeno dentro de barreras túneles. Esto es importante porque dentro de todos los ruidos que hemos estado describiendo en estos sensores, hay uno que es importante que lo tengamos que descartar, que es el ruido de las vacancias de oxígeno. Partiendo de la fabricación, ¿se pueden controlar las vacancias de oxígeno? Sí, es lo que hice en el Instituto Jan Lamour en Nancy, en un postdoc previo, y que ahora estamos implementando aquí en SPEC, para poder ver si nuestras inyecciones túneles tienen vacancias de oxígeno. La motivación fue que en las publicaciones, en literatura, encontrábamos que diferentes grupos, podemos verlos en esta tabla, presentaban una alta, inyecciones túneles con una alta, un porcentaje muy alto, o sea, quiere decir que estaban muy bien cristalizados, pero la altura de barrera que obtenían usando el modelo de Brinkman y Simmons era totalmente distinto, daba valores totalmente diferentes. Y esto nos invitó a pensar que tal vez el tunneling que estábamos viendo en estas estructuras era a través de vacancias de oxígeno que estaban dentro del gap de en este gap del óxido de magnesio. Entonces, en un trabajo previo al que realicé yo, Philipp Chinder, en una publicación que no le he puesto aquí, pero él describe y identifica estas vacancias de oxígeno simples a ciertos valores de voltaje. Y mi trabajo fue en encontrar las vacancias más cercanas a cero, que son doble vacancias de oxígeno, y que estaban relacionadas y que podían servir, la explicación o su implicancia en el transporte de túnel podía ayudar a optimizar de una manera mejor memorias en RAM y osciladores, porque la densidad de corriente que se requiere, cuanto más baja, mejor, para no causar problemas al dispositivo después. Entonces, si podíamos tener oscilaciones o switching a baja tensión, era mucho mejor. Entonces, había que ver si es que estos dispositivos contaban con estas vacancias. El método es el siguiente: hacemos mediciones a dos temperaturas distintas. Aquí están los dos perfiles de potencial, y lo que se va a hacer es hacer una comparación de las curvas de corriente versus voltaje a diferentes temperaturas, normalizándolas, de tal forma que podamos ver los electrones activados térmicamente que van a pasar a través de las vacancias. Y los resultados fueron óptimos. Encontramos para ciertas condiciones. Recordemos que uno, al fabricar el dispositivo, puede oxidar el MG, el magnesio, o puede depositar directamente el óxido de magnesio, o puede jugar con la presión, puede jugar con diferentes parámetros de deposición. Así se fueron controlando los parámetros hasta encontrar las condiciones para tener una barrera de MG con un annealing de 200 y de 300, y ver estos picos que describen la presencia de los estados localizados. En el caso de una barrera no tan bien cristalizada, que es el caso de los 200 grados de annealing, podemos ver cómo a bajas temperaturas el centro F, el oxígeno, la vacancia de oxígeno, está presente, y en el caso ya pasando a 300 grados, realizando un buen recuit, una buena una cristalización de la barrera, podemos ver cómo el centro M aparece. De esta forma, más o menos podemos controlar las vacancias y a futuro ver si esto influye de alguna forma en el ruido que estamos viendo para los sensores actualmente, pero en este caso todo esto fue bien demostrado en una publicación en Estrasburgo de estas doble vacancias M1 M2 dentro de una barrera túnel, y que juegan un rol importante porque no destruyen la polarización de spin que atraviesa la barrera. Eso lo pueden ver en esta publicación que realizamos hace unos años. Y ahora sí, yo les agradezco mucho su atención y bueno, quedo atento a sus preguntas. Hola, no. Muy buena, Nahuel. Muy buena la charla, Nahuel. Me gustó mucho, fue muy interesante. Yo tengo un par de... quiero abrir la sesión a preguntas. Yo tengo un par de preguntas, pero si alguno tiene una, es bienvenido a comenzar. Creo que alguien levantó la mano. Curiale, Javier, adelante. Pues
Hola Nahuel, gracias Javier, por la charla muy linda, interesante. Una alegría verte después de tanto tiempo. no, Sí, me interesaba saber ahí, en un slide que mostrabas de los sensores TMR al principio, donde los calibrabas, había una asimetría entre campo positivo y negativo, y mi duda es cuál es el origen de por qué el sensor esa. No, la anterior, no, abajo a la izquierda. esta, Esa, claro, donde claro. la magnetorresistencia, ¿por qué mide mejor campo para un lado que para el otro? O, perdón, no es que mejor, sino que el rango dinámico es más grande, ¿no? O me parece a mí, A ver, acá yo veo el sensor GMR y el TMR. el TMR. Ok, el MR es el delta de R en general. Sí, Ok, tú me dices que es simétrico, que no es simétrico. claro. No, pero No te- no- el estado paralelo está aquí, ok, tenemos sí, un synthetic antiferromagnet que está fijo, y sí, la capa free layer sí, está saturada, aquí estamos a 90 grados, aquí estamos en el estado antiparalelo, es decir, estamos ya sí, volteados, y aquí estamos empezando a voltear la capa baja de referencia. O sea, el campo es lo suficientemente grande acá como para romperla, y ya tenemos cualquier cosa, un estado es típico de un gran campo de aplicación magnético para Te este hago la sensor. pregunta de otra manera. Si te paras a cero campo, Uy, que es donde está más o menos apuntando la flechita negra, pareciera que el rango dinámico hacia campos positivos es mayor que hacia campos negativos, antes de que sature. Por ahí me parece por la escala o algo así. ¿Mide igual para un lado que para el otro? Yo veo que el gráfico hacia la derecha parece tener un rango en campo mayor que hacia la izquierda, antes que se sature. o sea, si bien entendí, te pido mil disculpas, la saturación en el ¿No? estado paralelo y la saturación en el estado antiparalelo, ¿a eso te refieres? Es asimétrico. O Claro, las, y sobre todo lo que podés medir, fíjate, no sé, desde el cero, donde está la flechita negra, si te mueves hacia la izquierda, rápidamente se sí, curva. ok, Mientras que hacia la derecha tiene un poquito más. que es el mismo caso que se ve acá arriba, que está más o menos, hay un offset que aparece. Puede ser, sí. Ya, en este caso, Sí. abajo yo tendría que ver la curva de histéresis para ver si esto de acá es debido al cambio de las capas. No tiene por qué ser simétrico, porque eso está pin en una dirección, acuérdate. Este de acá, cuando pase de paralelo a antiparalelo, estás yendo... eh, bueno, no estás yendo en contra, pero hay un offset que no podría decirte por qué exactamente. No quiero tampoco Okay. mentirte, Porque pero en el tienes gráfico, toda la razón. en el gráfico anterior, donde estaba esquematizado, justamente era algo que era simétrico. No, Sí, ahí se sí, ve algo simétrico hasta que claro, satura. claro. Okay. Bueno, y te hago otra pregunta, te cambio un poco de rubro. Es cuando mostraste que hacían las mediciones, en el setup experimental, las mediciones, decías que alimentaban los TMR con una batería y en particular había algo que excitabas ahí. O sea, la excitación la realizás con campo a 30 Hz y vos vas a medir, o sea, dijiste que la forma de medir, como está puesto arriba, se mide en DC y después hacen la transformada de Fourier. Mi pregunta es, ¿por qué esto, en lugar de hacer una detección sincrónica con algo del tipo lock-in? O sea, ¿por qué hace la transformada de Fourier y no medís derecho viejo con un lock-in? No, el lock-in me genera demasiado ruido en las mediciones. Eso lo hemos visto porque hemos estado trabajando muchísimo con el lock-in y era imposible poder repetir mediciones y tener el mismo resultado. El ruido que ya daba de por sí el aparato era muy, muy grande. Entonces, esta forma es muy simple, y el ruido que tiene es muy bajo, el ruido de los aparatos, ¿no? O sea, pero sí, el ruido de los aparatos me imagino que debe ser bueno. Lo que me llamaba la atención es que en general la operación, hacer transformada de Fourier de una señal, experimental, es algo ruidoso. Y sin embargo, vos decís, esto es mucho mejor en términos del ruido y la capacidad de detección que hacer una medición con lock-in. Qué bueno. Podríamos meter, yo he trabajado con el lock-in 2 veces buscando el ruido. Acuérdate que este sistema funciona y como funciona y tiene buenos resultados, no lo intenté cambiar. Pero mi experiencia con el lock-in era que al final, por ejemplo, yo podía medir con este sistema la sensitividad del dispositivo y después usando un lock-in,
no encontraba lo mismo. Entonces lo dejé de usar. Pero el fondo, lo dice, tal vez tenga algún tipo de ruido interno que genera algún acople entre, no sé, pero no continué con el locking. Está bien, bueno, muchas gracias. Y con respecto a la asimetría de la curva, podría ser algún tipo de stray field que genere los pilares o el acople entre los pilares, tal vez, que generan este offset, porque también se da en el caso de la IMR. No hemos encontrado exactamente la razón. Ok, o sea que en realidad el problema es que el 0 no es por ahí el 0 a nivel de la capa, sino que está un poco corrido el eje de campo. Ok. Eso sucede en muchísimos dispositivos y en muchísimas publicaciones que muestran las curvas de los sensores. No digo que sea un offset, ¿no? Porque el campo medido en el centro obviamente está bien calibrado, pero la estructura responde de manera así. Y lo podemos ver en esta curva creo que está antes. Aquí estamos cambiando la misotropía de forma y vemos cómo está cambiando el 0. El offset hay un corrimiento hacia la izquierda. Entonces, obviamente por el stray field está moviendo la curva, pero tal vez podría ser algo de ese tipo. Pero no hemos hecho un estudio así. Si pudiéramos encontrar por qué y centrarlo, sería genial. Perdón, yo pensaría más en un efecto de Chen bias con el platino manganeso que está arriba, me parece, en tu estructura. No sé, se me ocurre a mí más que un... O sea, claro, ahí tienes 16 Armstrong de platino manganeso que se acoplan al cobalto hierro y todo eso te está corriendo la curva. No sé, se me ocurre a mí más que un stray field, porque si es un stray field que viene de otro lado, tienes un sistema que no está compensado y eso te afecta a toda la sensibilidad de tu sensor. No sé, te tiro una idea que se me ocurre, no sé. Es posible, la curva no es simétrica de por sí, la histéresis. Bueno. Che, ¿y cuál es el récord de campo mínimo que detectan con esto? Con mis sensores es nanoteslas. 5 nanoteslas es lo más... Con estos sensores, que no son los más optimizados, bonitos, estos resultados son de un buen sensor, pero tampoco una cosa extraordinaria. Y por aquí está, creo, está en 5 nanotesla para 30 sensores con un diámetro de 15 micrómetros. Buenísimo. Se puede llegar a picotesla utilizando un sistema mixto de esto con un concentrador de campo, que es el trabajo de lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Pero que no puedo mostrar hoy día. Está bien. Creo que a Carlos Ramos tenía una pregunta si Javier terminó o tiene... Sí, muchas gracias. Hola, Nahuel, muy linda charla. Impresionante todas las cosas que uno tiene que aprender acá para medir bajo ruido, etc. Pregunta muy sencilla la mía es ¿cómo compiten los sensores de Hall, de efecto Hall, para determinar magnitud de campo magnético, ¿no? Estos que tenemos en los celulares, el sensor Hall, que miden microteslas muy bien, digamos. Ahí sí, es complicado porque de por sí la fabricación de los sensores, estos sensores va a ser, y es relativamente barata por la cantidad de sensores que se pueden hacer cuando ya se conoce y funcionan. De los sensores Hall que usan los celulares, yo no conozco mucho, y no sé exactamente, sé que se están desplazando por este tipo de sensores, pero no sé más al respecto de los Hall, ¿no? Sería engañarlos. No conozco más al respecto de los sensores de Hall dentro de las aplicaciones. Lo que sí sé es que es muy difícil que uno pueda romper algo que ya comercialmente funciona. Entonces uno tiene que mostrar muchísimas cosas nuevas, y en este caso, que está integrado dentro de un circuito, es algo muy, muy bueno, y por el tamaño, pero en temas de sensibilidad son mucho más sensibles para ciertas cosas. Acá vemos el ejemplo que puse al inicio. O sea, hay aplicaciones, obviamente, acá, campo magnético terrestre, estamos en esta zona donde los de Hall funcionan muy bien, y ahí sí tendría que haber una competición con los sensores de campo basados en Túnel o en GMR. Nuestras aplicaciones son más
en donde nadie puede llegar, salvo estos Spirit Fluid Gates, que son mucho más... Sí, no me acordaba de esa... Claro, los sensores Hall son menos sensibles, llegan hasta microteles un poquito más eventualmente, pero está bien. Ajá. Gracias. Yo tengo una pregunta. Alejandro levantó la mano. Adelante. Sí. Vi que, bueno, antes que nada, muy buena la charla, me gustó mucho, y vi que presentaste algunas medidas en función de la temperatura, y quería consultarte cómo depende el campo magnético que uno en definitiva detecta con la variación en temperatura del ambiente, digamos, ¿no? Ese es un problema serio para los sensores Hall, que uno tiene que estar corrigiendo la señal con la temperatura. En este caso, ¿cómo sería? Con la temperatura estamos cambiando el estado magnético. Si estamos a 0 militesla, lo que yo he podido ver en mis mediciones es que hay un aumento de la resistencia del dispositivo. La TMR disminuye, cuando aumentamos la temperatura, disminuye la TMR y por lo tanto va a disminuir la sensibilidad también. Entonces también se tendría que hacer una corrección en ese caso, ¿no? Pero pero quizás no tanto en cuanto a la sensibilidad del sistema, sino en cuanto al valor absoluto que mide de campo. ¿Cómo se corrige eso? Buena pregunta. O si no hace falta corregirlo, no sé. Y es complicado porque la temperatura va a aumentar el ruido y va a disminuir definitivamente lo que puedas detectar, ¿no? Entonces, a este punto no lo sé, no lo podría saber, pero lo estoy anotando porque todas esas preguntas son valiosísimas. Sí, no, más que nada en los gaussímetros suele tener el sensor Hall también montado un sensor de temperatura y va midiendo la temperatura y va corrigiendo la calibración en función de eso, del campo que mide. No sé si en este caso haría falta o no, algo así. Definitivamente yo creo que sí, porque depende de cuánto, ¿no? Si lo que afecta es... depende del rango, definitivamente sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Yo tengo una pregunta, Nahuel. Creo que cerca de la diapositiva 13 o 14 mencionaste que la no linealidad de las curvas IB te curvaban tu curva de sensibilidad cuando llegabas a voltajes cerca de 1 volt. Eso me parece que se podría corregir con una barrera más aislante, ¿no? O sea, si corres el valor de voltaje cuando se empieza a llegar a la región exponencial, por ahí tienes más régimen lineal dentro de la curva de sensibilidad, ¿no? Creo que en la 22 creo que está. Creo que es esta, a ver, 22, esta de acá. Claro, ahí. Sí, ahí donde... Eso tú le atribuías que esa zona no lineal, o cuando llegaba cerca a 1 volt, era debido a la no linealidad de la barrera, de la curva IB. Claro, que es cuando comienza, tú ves la curva IB, esa comienza a subir exponencialmente al final, a campos, a voltajes altos. Sí, esa región exponencial se puede controlar con el espesor de la barrera. O sea, ¿es viable cambiar el espesor de la barrera en este tipo de sensores? Puedes cambiar la barrera, estás cambiando la resistencia del sistema y se puede pensar en hacer un estudio así y ver qué podría estar pasando, tener un sistema mucho más lineal. Desplazar, como dices tú. Se podría hacer, no sé si esa sea exactamente la respuesta, porque la hipótesis es que sí, la no linealidad del sistema está jugando un rol importante, pero también hay que tener en cuenta que hay cosas que no hemos tomado en cuenta, como son los canales de conducción, y estamos cerrando y abriendo algunos a diferentes valores de voltaje. Entonces, hasta no tener eso ya bien cerrado, ¿se podría intentar? Sí, definitivamente. Es una buena propuesta, pero no sé si también, por ejemplo, la cantidad de electrones que están pasando influyen en esta medición de alfa. Al cerrar canales, cerramos canales de un número bruto de electrones que están pasando, y en todo caso podría también decaer. Entonces, hay muchas preguntas abiertas que no tienen respuesta todavía y que así eso vamos. Ok. Alejandro volvió a levantar la mano. Sí, me quedó otra pregunta también. Obviamente, si uno va a frecuencias más altas, el ruido tiende a bajar. ¿Qué es lo que limita que no haya sido a más de 1 kHz en las medidas que presentaste? Mis mediciones son, aquí es 3 kHz. Aquí yo corto para no tener una cantidad de datos tan grande, pero en realidad lo que yo trabajo es el ruido baja frecuencia. Entonces, corto en 3K
hago la cuantificación hasta 300, 400 Hz, pero sí, obviamente se puede ir hacia mucho más, pero el estudio Pero digo, la frecuencia de trabajo del sensor, ¿cuál sería entonces? En este caso, para las aplicaciones que buscamos son bajas frecuencias, son entre 10, 20 Hz, no más. 20 Hz. Está bien. O sea, esa sería la frecuencia en la que trabaja el dispositivo que uno quiere caracterizar. Es la aplicación a la que se le quiere dar es a una señal que funcione a 10 Hz. Y el sensor funcionaría, se supone, esperamos, que a 10 Hz tener el ruido mucho, optimizar todo a 10 Hz, y de allí para adelante, si optimizamos a 10, estamos optimizando para todo el resto. Entonces, partimos de ahí. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Alejandro. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado por ahí? Bueno, yo quería agradecerte, Nahuel, por compartir tu trabajo con nosotros, con el grupo. Estuvo muy linda la charla y sé que cuando tengas nuevos resultados sobre la otra línea que estabas haciendo, nos lo vas a contar. Así que, bueno, te agradezco aceptar la invitación nuevamente y eres bienvenido a dar un seminario cuando quieras. Muchas gracias a ustedes. De verdad, un fuerte abrazo a todos. Es un gusto, un placer verlos. Cuántos amigos. Qué buenos recuerdos, de verdad, tengo. Y mi esposa no me dejará mentir. Siempre hablo de ustedes cuando hay la oportunidad y le cuento cómo es Bariloche, lo lindo. Y de alguna forma, cómo ustedes son responsables de que uno esté acá sentado hoy día, ¿no? Porque si no hubiera sido por ustedes, por lo que yo descubrí al llegar a Bariloche, yo sencillamente no hubiera seguido el magnetismo y no tendría esa pasión por hacer algunas cosas mal, ¿no? Pero ahí haciéndolas y avanzando. Ustedes son muy responsables, así que los hago parte de todo lo que me pase. Gracias. Bueno, doy por finalizada este seminario. Gracias, Nahuel, por las palabras para con el laboratorio, y eres bienvenido a compartir tu trabajo siempre. Muchas gracias.